Bueno, casi desde el principio del canal, uno de los videos que más me piden es uno sobre virus o un poquito más específicamente sobre Federico Moura. Pero como me pasó varias veces ya con otros contenidos acá en el canal, me costó encontrar cuál es el ángulo de los que les quería hablar. Así que finalmente lo que decidí es más que uno de esos recorridos biográficos que hago siempre, les voy a hablar no de Federico, sino que les voy a hablar de mi Federico. Mientras ustedes desempolvan sus copias de Relax, Locura y Superficies de Placer, les recuerdo que soy Gustavo Casal, soy psicólogo de profesión, soy comunicador por elección, estoy buscando la intersección entre la cultura popular y la cultura LGTB y soy un charlatán porque no tengo remedio. Ustedes saben que cada uno de los videos que hago empiezan con algún tipo de investigación, aun si es sobre un tema que tengo como súper mentado, pero es más que nada para ponerme en clima y ver qué tanto difiere mi memoria de el conocimiento, digamos, que está registrado en otros lugares. Por eso, luego de seguir varias recomendaciones, me compré el libro Virus de Marcelo Moura, porque qué mejor que ir a la fuente, ¿verdad? Marcelo estuvo ahí tanto con todo el recorrido de Federico con la banda, ahora él sigue al frente de la banda, de hecho, y por supuesto también cuando la pasaron muy muy mal con la enfermedad y la muerte de Federico. Desafortunadamente el libro la verdad me resultó un toque decepcionante, o por lo menos no es lo que yo estaba esperando en un libro de uno de los integrantes de Virus sobre virus. Eh, es decir, lo que nos cuenta Marcelo acá es algo que podemos rearmar en base a notas de la época, a testimonios varios que ya sabemos que existen, o en varias ocasiones por simplemente haber estado en el lugar que había que estar. También es cierto que hay más y mejores biografías escritas en otros lados y no voy a aportar nada acá si me pongo a leer un artículo de Wikipedia o les hago un resumen, digamos, de lo que dice el libro de Marcelo. Así que prefiero ir por un camino que no es el camino que ya conocemos, contarles un poquitito sobre mi vida y cómo intersecta con todo esto. También me di cuenta cuando había terminado de leer el guión que finalmente uno de los temas a los que vuelvo siempre es un tema recurrente, que es cómo nos llegaron estas cosas y básicamente cómo nos llegaron estas cosas a través de los medios. Cuando digo cómo, digo a las personas que nos identificamos como estando por fuera de la heteronorma, ¿no? Digamos en la diversidad sexual o en la diversidad de género o lo que sea. ¿Por qué les digo esto? Porque con lo que me encontré, y ahora lo reafirmé y lo vamos a ver varias veces en este informe que voy a estar hablando sobre Federico y virus, es que la heteronorma nos viene impulsada desde muchos lugares. Incluso acá, y esta es creo que una de mis denuncias más a menudo, le mando un beso a mi amigo Alejandro Docarmo, que es periodista de rock, pero justamente nos viene el problema desde los periodistas de rock. La cultura del rock era una cultura machista, heteronormada, homodiante y un montón de cosas desagradables más, aparte de, estas cosas de compensar sus inseguridades con solos de guitarra o complicaciones en la ejecución de la música consideradas como que es la única manera posible de virtuosismo. ¿Qué pasa? Todo esto deja fuera al pop, a la música de baile, etcétera, 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 que por supuesto son las cosas con las cuales yo me siento mucho más cómodo, al igual que un montón de otros varones gays. Este fue como una parte por fuera del guión y ahora sí, vamos a lo nuestro. La cosa es así, yo tengo que ir en el pasado unos 34 años a 1987, que es un año en el cual me pasaron un montón de cosas. Para empezar, me regalaron mi primer auto, que era un Fiat 128 modelo 72, que amplió exponencialmente mis posibilidades de vida social por fuera de Lanús, de donde soy nativo. Empecé el CBC, recién había terminado el secundario, y seguía socializando de manera más o menos fuera del closet con amigues varios de Galería Jardín, pero principalmente estaba en un compás de espera a que me hicieran la revisación médica y todos los trámites adicionales para ingresar al servicio militar, cosa que, de suceder, ponía todo el resto de mis planes en suspenso por un tiempo. Les cuento para ustedes jovencitos cómo funcionaba esto. En el año en el cual uno cumplía los 18 años, que en mi caso era el año 87, y por lo cual además varios de mis compañeros de secundario, que eran de clase 68, ya habían pasado por esto, así que yo tenía bastante visibilidad, se hacía un sorteo en base al número de documento al cual se le asignaba un número de orden y ese número de orden iba del 001 al 999. Según el tamaño de la clase, entendiéndose por clase el año de nacimiento, es decir, yo soy clase 69,
Los primeros XX números, eso variaba cada año, zafaban por una categoría que se llamaba número bajo. Mi número de orden era lo que podríamos llamar borderline, porque era un 365. Era alto en condiciones normales, pero todos sabíamos que en la clase 69 éramos un montón de personas. Dato importante, no importa el número que tuviésemos, todos teníamos que concurrir a la revisación independientemente de si ya sabíamos que habíamos zafado o no. Yo por lo pronto no sabía. A mitad de año me llega la convocatoria para hacerlo, me tuve que armar de paciencia y emprender con algunos amigos y compañeros el viaje a La Plata, que era la dependencia del ejército que nos correspondía por ser conurbanos. El tema es, aparte de que los 69 éramos bocha, no era el mejor año presupuestario para absolutamente nada y claramente había como una especie de indicación de que de la gente que eligieran quedaran nada más aquellos que eran como super ultra mega aptos. Entonces en un momento de revisación nos hacen sacar toda la ropa, nos ponen en línea y cuando quedó toda mi humanidad al descubierto, que yo estaba un toquecito más corpulento que ahora, como ya hemos establecido, el tipo que estaba a cargo me preguntó, ¿y a usted quién lo viste y le da de comer? Vaya que le firmen la libreta. Y fue así como, básicamente, quedé exceptuado de hacer el servicio militar, básicamente por estar gordo. Hay una moraleja ahí. La mayoría de los que fuimos ese día todos juntos zafamos por un motivo o por otro, incluyendo a una futura estrella de rock con quien fuimos juntos, pero esa es una historia que les voy a contar probablemente en otro momento. El tema es, año 87, que estaba como mi etapa imperial, pasado ese trámite que me tenía como a mal traer, con la libreta firmada que me eximía del disgusto, empecé a pasarla mucho mejor. El tema es que mis amigues de galería, en algún momento de agosto del año 87, fueron por primera vez a bailar a una disco gay. Yo ese fin de semana tenía un examen o tenía algún otro compromiso, el tema es que por una cosa o por otra no pude ir, pero a la vuelta ellos lograron transmitirme ese entusiasmo único que tenemos todos la primera vez que se asiste a un lugar donde nos sentimos cómodos como en casa y están nuestros pares. Inmediatamente hicimos planes para ir el fin de semana siguiente, que si no me equivoco ya era el mes de septiembre. Ellos ya habían estado previamente en un boliche que se llamaba Aria, así que la lógica indicaba ir a otro lado y elegimos ir a un boliche que se llamaba Line, que estaba donde ahora está el entonces inexistente Alto Palermo. La parte que inocentes nosotros ignorábamos por completo es que fuera de estar lleno de putos, los boliches no eran todos iguales. Verán, Line era un lugar bastante cool, bastante cheto diríamos, y yo debo recordarles, era un gordo nerd de 2 metros con tendencias New Wave. Es decir, no era precisamente mi clase de lugar. El sentimiento de decepción con la experiencia con Line fue compartido con todos mis amigues y luego de estar más o menos una horita decidimos hacer el doblete y partir hacia Aria. Contábamos además con el 128 como medio de transporte para hacer esas cuadritas que separaban por Santa Fe a la avenida Coronel Díaz con la calle Junín, en cuya intersección con la calle Santa Fe es donde se encontraba el boliche Aria. Y ahí sí fue donde encontré la famosa sensación de este es mi lugar. Aria, aparte de putos, tenía un poco más de diversidad. Había alguna torta por aquí y por allá, un par de travestis muy llamativas que después me enteré no las dejaban entrar, entonces entraban de civiles y se cambiaban en el baño del boliche, después ya nadie les decía nada. Y había mucha amplitud de edad, porque estábamos nosotros, como ya les dije, teníamos tiernos 18 años, y asentadísimo en la barra estaba también, por ejemplo, Federico Clem, que Wikipedia me dice tiene apenas 30 años más que yo, o tenía en ese momento, pero para nuestros juveniles ojos podría haber tenido 85 años. Pero Gustavo, me dirán ustedes, van como 10 minutos del video y el único Federico que has mencionado es a Federico Clem. Bueno amigos, es que aquí es donde llegamos. Como les decía, en Aria estábamos todos y entre esos todos estaba Federico Moura, con su pelo larguísimo, bailando solo en la pista alguna de esas canciones mid-tempo que nos ponían antes de que se alargara la noche con todo. Ese fue un altísimo momento, ajá. Es decir, no era un secreto para nadie que Federico era uno de nosotros, aún para aquel que no hubiese armado todavía todas las piezas del rompecabezas, pero para este momento ya había salido Locura y pocas cosas eran menos ambiguas que el significado de Sin Disfraz. Sin embargo, verlo a Federico ahí, sin disfraz literalmente, fue algo completamente diferente.
Un artista que yo había aprendido a querer y uno de los pocos que estaba haciendo discos que eran realmente los discos que yo quería escuchar, era efectivamente un varón gay que estaba bailando ahí, a unos pocos metros míos, en la misma discoteca. Hoy, por supuesto, esta historia es mucho más compleja y agridulce. A esta altura, Federico, sabemos, había vuelto hacía relativamente poco de la grabación de Superficies de Placer en Brasil, donde se había confirmado que vivía con VIH y en el momento se sabía que era una sentencia de muerte. En poco más de un año, Federico había fallecido. Como les decía, Virus ya había sacado Locura y venía navegando la ola de masivísima popularidad que les trajo ese disco, mientras los golpeaba el eterno resentimiento heteronormado de la mayoría de sus pares. Les tiro una bien de la época antes de pasar al explosivo momento que ustedes ya saben que se viene en algún momento del video. En ese momento, en alguna encuesta de fin de año tipo revista Pelo, le preguntaban a Piltrafa, el cantante de Los Violadores, que hiciera como algo así como un balance del año y dejó caer que Locura era el disco más grasa del año. Una vez más, los chongos sin saber cómo procesar ya no la diversidad sexual, sino la música pop en sí. Entonces, como les decía, hay una larga historia de Virus con este fenómeno y es por eso es el momento del ¡Contexto Histórico! Como les decía en el descargo hace un ratito, esto no es tanto la historia de Virus, sino la historia de cómo me llegó a mí Virus y cómo hoy puedo reflexionar sobre esa historia. Como ya establecimos en videos anteriores, en casa, y más que nada por contar con una hermana un poco mayor, se leían varios medios que comentaban la música popular del momento. Estaba la omnipresente revista Pelo, que era como el órgano oficial del rock argentino. Estaba la revista Humor, donde entre otras cosas el rock tenía una presencia muy importante en las páginas de Gloria, a cargo de Gloria Guerrero. Y Gloria, junto con otros colaboradores, en esos años dieron a luz a un spin-off de la revista Humor que se llamaba Hurra, que era la fórmula de humor pero aplicada a la música rock. También se leía El Expreso Imaginario, que en ese momento ya estaba como un poco más alejado de sus orígenes, que eran mucho más hippies, pero siempre con una sensibilidad un poco más contracultural y que estaba bajo el control editorial de Roberto Pettinato. En todos estos medios, en 1981, se anunció tanto la salida de Wadu Wadu y se reseñó el concierto de presentación a fin de año que la banda hizo en el Teatro Astral. Invariablemente en todo se usó a Virus para atacar a otro fenómeno que es el que realmente les molestaba en ese momento, que era la New Wave. Es decir, prácticamente todos estos medios habían ignorado el fenómeno del punk y el primer albor del post-punk, que es bien de esa época, pero ignorado posta. Al mismo tiempo se habían gastado metros de columnas hablando de ya no del prog rock, sino del jazz rock. Es decir, el lector casual tenía que saber quién era Jaco Pastorius y escuchar instrumentales de 20 minutos de Chick Corea. El pop, feo, caca. La New Wave, retro. De hecho, el titular de una de estas revistas, si no me equivoco, de la reseña de la revista Humor, era algo así como: este virus ya se lo habían agarrado los Beatles. Hacer pop bailable y tener el pelo corto, básicamente los equiparaba con los años 60 y el Club del Clan. Eso es la prensa. Los músicos no se crean que eran mucho mejores, y si bien sus carreras posteriores y la amistad y colaboración con los músicos de Virus los desmiente, en ese momento Charly García grababa Mientras miro las nuevas olas y Spinetta declaraba: ¿quién quiere volver al Farfisa cuando existe el OBXA? Si no lo saben, el Farfisa es un órgano que viene de los años 60, el OBXA era el sintetizador tope de gama en ese momento que Spinetta hizo la poco feliz declaración. Yo tenía 12 años, mi referencia realmente era mi hermana, que en ese momento estaba más alineada con la línea editorial oficial, por lo que yo más o menos ignoraba lo que estaba pasando. Para cuando al otro año empiezo a escuchar rock argentino un poco más en continuado y a leer las revistas por propia voluntad, ya pinta Malvinas, y además Virus saca Recrudece, que es un disco maldito, incluso dicho esto por la banda, más que nada por una mala decisión comercial que fue irse a una compañía independiente pero prometedora cuando ellos venían de grabar para CBS. De todas maneras, como les decía, el programa de radio a escuchar en ese momento era 9 PM en Radio del Plata, y entre todo el rock con olor a culo viejo que se pasaba en el programa, Lalo Mir incluía temas de Virus de vez en cuando. Yo seguía sin entender del todo cómo venía la cosa. Por ahí, más o menos, un poquito antes, un poquito después, se hace Prima Rock y es el incidente Prima Rock.
Yo en ese momento, el rechazo que sufrió Virus lo pude entender perfectamente. Pude entender el lugar de otros en el cual se ponía Virus. Porque yo sentía que a mí me estaban poniendo, o yo me estaba poniendo en ese lugar de otro. Si bien claramente había una tiña muy particular con Federico y su ambigüedad, también es cierto que cualquiera que tuviese el pelo corto y no hiciera música de rock con olor a culo, como les decía recién, era considerado un puto. Pero Marcelo da un dato muy interesante en el libro también, que es que la banda en general era sumamente perfeccionista con temas de el sonido, las luces, la presentación en escena, y cualquiera que le prestara el más mínimo le prestara la más mínima atención al detalle era visto como poco masculino por el chongo rockero promedio. Yo ya en ese momento, y aún más que hoy, estoy en la vereda de enfrente o del otro lado, parafraseando la muy poco feliz expresión de un músico a quien no importa lo cool y reivindicado que esté ahora después de su muerte, yo sigo asociando con ese acto discriminatorio. Para cuando sale El agujero interior, ahí sí, Virus estaba realmente por todos lados y encima con camperas de cuero, guitarras ruidosas y distorsionadas y la producción de los hermanos Peyronel que venían de Riff. De repente, Virus era legit. Es decir, fue el rockwashing de Virus, por decirlo de alguna manera. Yo a todo esto para ese momento ya había descubierto el tecnopop y no podía interesarme menos eso que estaba pasando. Obviamente había que escuchar las letras y la salida democrática y la salida del closet eran legibles casi de la misma manera y en los mismos lugares. Ahora, entre discos, a Virus se le ocurre, o más que nada, más que a Virus, a su management o a la compañía discográfica, se les ocurre lanzar a Virus en España y entonces viajan a España y regraban la canción ¿Qué hago en Manila? Con el productor Jorge Álvarez, que es un productor argentino que venía de producir mucho pop del bueno en España. Y ahí sí tuve que parar las orejas. Era un Virus, pero mucho más cercano a mis sensibilidades. Como tantas ocasiones, y no sé si queda claro a veces en estos videos, si me gustan los discos de alguien es mucho más probable que esté más receptivo a su propuesta, de la misma manera de que si no me gustan los discos, no importa lo acercado que esté a mis sensibilidades culturales, probablemente no les esté dando bola. Entonces, imagen rockera o no en la época del agujero interior, la estética de Federico y por extensión la estética de la banda me hablaba de una manera particular, pero los discos no tanto. La confirmación, o de alguna manera la intersección entre estas dos cosas, fue cuando salió Relax. Es el primer disco de Virus que no me tiene de espectador casual, sino que de partícipe activo. Fui y me compré Relax. Es un raro disco de synth pop argentino, un género que acá mucho no se ha hecho, que suena como tal y no a esos raros híbridos low-fi muy de la época. Con un grado de sofisticación y de entrelínea que lo hacen al mismo tiempo un disco de culto y un disco mega popular. Me acuerdo de haber visto la tapa antes de escuchar el disco y entender inmediatamente las referencias. Había algo de Smash Hits, de Frankie Goes to Hollywood, Europop. Todo eludido y filtrado por una mirada local, pero claramente la referencia se entendía. Relax los ponía además en una categoría muy interesante. Eran repudiados por completo por el rock. La batería Simmons de Mario Serra era atacada de manera directa. Gente que decía no es lo mismo golpear un tambor que golpear una mesa. Por supuesto estaban las ganas de bailar propulsadas por una caja de ritmo y los modos de Federico que dejaban a el Bowie Iggy Pop del agujero interior por una cosa mucho más Bryan Ferry, David Sylvian y algo así como la sutileza de un crooner pero glam. Pero ya estaban establecidos como una banda pop en el sentido musical y efectivamente en el sentido de ser sumamente populares. Virus ya no necesitaba la legitimación del rock. Hoy esto se los puedo articular, en el momento yo eso lo entendí y básicamente era todo lo que necesitaba, o mejor dicho, todo lo que necesito. No, rock, yo tampoco te necesito. Y es así como llega Locura. Hoy no tengo una medida para expresar lo que fue Locura a nivel popularidad. Era omnipresente, inescapable, un disco pop propiamente dicho. Y esta es la parte que se suele dejar afuera, increíblemente subversivo. Mientras que en la Argentina alfonsinista el destape era un colalés o una cosa así, una mina en tetas, las letras de Locura hablaban de sexo, de paja, de sensualidad, y de closet, y de doble vida, y de chicos en el trabajo sexual. Sin disfraz es una de las canciones más importantes de todos los tiempos, una cachetada a los directivos de la discográfica, pero con un guante de seda bordado en strass,
con la finísima letra de Roberto Jacobi, pero también con la descripción perfecta de la doble vida que tanto llevábamos en esos años. La de la libertad en la discoteca y con suerte en el hotel después, que se compensaba con el resto de los días que vestíamos de moda y formal, sin importarnos parecer normales. Todo esto sobre la mejor base de synth pop que alguna vez haya agraciado un disco de un artista argentino. Y aquí es donde se cruza la exposición mediática de la banda, el rechazo y la envidia de los colegas, lo que es la frase ya citada de Pil, y que a Federico medio que ya no le importaba estar ocultándose demasiado como en otro momento. Locura había dejado todo dicho, y en el medio entonces Virus sacó un disco en vivo y dejó Imágenes Paganas, la música que hable por nosotros en lugar de nosotros hablar. Por ahí en ese momento, antes de ese septiembre del 87 que les dije al principio, Virus se fue a Brasil a grabar Superficies de Placer y es ahí donde Federico se entera que tiene VIH y decide llamarse al silencio y le pide la máxima discreción a todos a su alrededor. Superficie de Placer salió un poquito más adelante ese año, es un disco que sigue el camino que había abierto Imágenes Paganas, es relajado, detallista, enfatizando la belleza por sobre la euforia y con unas letras que al oído no se sabe bien si se están escuchando y son románticas, son melancólicas, pero si entendemos lo que estaba sucediendo en ese momento son una meditación sobre el presente y un interrogante sobre el futuro. Ese día que vi a Federico me pareció súper pequeñito. Siempre sé que fue flaquísimo. Es difícil saber qué tanto lo estaba consumiendo la enfermedad. Dice Marcelo, dicen los que los conocían, que Federico podía tener un carácter terrible. Ese día yo lo vi ahí, estaba con una media sonrisa, bailando solo, nadie lo molestaba. Esa es la imagen de Federico que a mí me queda. El año que siguió también fue de muchísima exposición para alguien que sobre todo ya sabemos estaba tan frágil, pero nunca paró. Todo se detuvo, por supuesto, en diciembre del 88. Su muerte fue titular de los diarios. En casi todos había algún eufemismo sobre largas y penosas enfermedades, pero en algunos cambiaron a la causa real sabida por segundas lenguas y en contra de su voluntad y la de su familia. De todos modos, para muchos fue la primera muerte por VIH-Sida que sentíamos realmente de cerca. En muy poco tiempo sabríamos de más y más. Una última nota de nostalgia antes de pasar al postcréditos. Entre el año 84 y el 94 yo vivía en Lanús, exactamente a la vuelta de la discoteca La Casona, donde todos los artistas del rock argentino pasaron por ese escenario y yo no tenía más que salir al balcón de casa o asomarme a la ventana para escuchar absolutamente todo como si estuviesen tocando en el living de mi casa. A fin de año del 88, a pocos días del fallecimiento de Federico, tocaba Soda Stereo. Para el último bis, Me emocionó la concha de su madre. Para el último bis lo invitaron a Marcelo Moura y aplastaron Lanús con su versión de Wadu Wadu. Inolvidable. ¡Chao, feliz año! ¡Viva Federico Moura! ¡Viva Federico Moura! ¡Viva Federico! Que el año los acompañe, que tengan paz, amistad y amor. Les tengo que confesar que antes de caer en las redes de Virus y de Federico, mi cuota de diversidad nacional la ocupaban los Abuelos de la Nada. Era muy fan de la banda y en especial de la magnética personalidad de su líder y frontman Miguel Abuelo. Digamos todo, no tenemos ninguna prueba sobre Miguel efectivamente en el espectro de la sexualidad queer. Le conocemos parejas mujeres antes de su exilio y sabemos que tiene un hijo biológico que es el que hoy mantiene su apellido y el nombre de la banda. Pero la presentación de género de Miguel era la cosa menos masculinidad hegemónica que se puedan imaginar. Los Abuelos tenían un montón de cosas a favor. Estaban apadrinados por Charlie y tenían suficiente caché paqui como para que Miguel fuera digerible por el gran público. Miguel, sin esa banca, hubiese sido apedreado de la misma manera que lo fue Federico en tantos otros escenarios. Era una banda que derrochaba talento, donde estaba él, Andrés Calamaro, Gustavo Basterrica, Cachorro López y Daniel Melingo. Todos ellos componían y cantaban sus propias canciones. Aun cuando eso sucedía, Miguel podía estar detrás tocando las maracas y lo único que uno veía en el escenario era Miguel.
Seguramente es la banda nacional que vi más veces en vivo, en estadios y en discos suburbanas. Siempre al 100%. En un momento probablemente la música dejó de interesarme tanto como antes, pero algo de Miguel, sin lugar a dudas, me interpelaba.